Bueno, compañeros, vamos a regresar a la sesión para darle finalidad y tener espacio para preguntas y comentarios. Bueno, ahora vamos a pasar en cómo afectan los roles de género a las mujeres. Sí, aquí primero pues nos encontramos que es en cuanto a la división desigual de las tareas domésticas. Pues aquí dice que, pues por ejemplo, se refiere a que la mayor parte de las tareas domésticas se las llevan las mujeres actualmente porque pues sus esposos y sus parejas se dedican mayor parte pues a trabajar fuera del hogar. Pero ¿qué pasa? Que actualmente las mujeres también trabajan y también sostienen un hogar y también la crianza. Entonces es como triple trabajo para las mujeres actualmente, porque volvemos a lo mismo, a pesar de que hay hombres que ya tienen como que esta nueva masculinidad, ya participan más en la crianza, participan más como en las tareas domésticas, sigue habiendo una carga muy grande pues hacia las mujeres todavía. Entonces podemos tener esos problemas, ¿no? Que actualmente sigue existiendo esta desigualdad todavía. En cuanto pues al cuidado de los hijos, de los familiares, pues también suelen ser las mujeres las principales cuidadoras y eso también pues afecta a la salud mental, ¿no? Porque el hecho de ser una persona cuidadora, ya sea de los hijos, de algún familiar, de algún enfermo, también llega a enfermar a las personas. Llega a causarte mucha ansiedad, mucho estrés. De hecho, hay un término que se le dice así, ¿no? Como la enfermedad del cuidador o el trastorno del cuidador. Y es eso, o sea, que el hecho de cuidar o de proteger a otra persona, eso también te trae a ti problemas emocionales muy grandes. Porque digámoslo así, que dejas de lado como tus necesidades por atender la de los demás. Entonces, eso te hace estresarte demasiado y pues llega a haber una desestabilidad, tanto psicológica como emocional. Y pues es lo que pasa generalmente pues en los hogares, ¿no? Que hay una carga muy grande de trabajo hacia las mujeres, porque incluso, digamos, si trabajas tus 8 o 9 o 10 horas, llegas y todavía cansada, todavía hay que hacer la comida, todavía hay que limpiar, todavía hay que ayudar a los hijos con sus tareas, o las necesidades que tengan tus hijos. Y si no tienes como el respaldo de tu pareja o el apoyo o el compromiso, en este caso, con su paternidad, pues es muy difícil, ¿no? Se complican mucho las cosas. Entonces, sí se vuelve una rutina muy, muy, muy pesada. Adelante. Maestra, yo tengo un poquito, ¿eh? Ya como que esos roles de que la mujer se encarga Ajá. de aparte de trabajar, de otras dos chambas más que es su casa y todo eso, como que ya está quedando en un mito, por experiencia propia y por que lo veo ya en algunos conocidos. El hombre le está entrando a la chamba de la casa, el hombre que está tomando estos roles que nomás Ajá. lo hacía la mujer. No, todavía no hay 50-50 la cantidad, pero sí cada vez son más. Sí, sí, es que no es tanto que sea un mito, o sea, sí, sí pasa como tú lo mencionas, sí hay hombres ya más involucrados, pero sigue habiendo todavía mujeres en mayor porcentaje, como con esta carga extra, porque pues sigue habiendo mucho machismo, ¿no? Y mucho prejuicio a ejercer la paternidad de igual forma, que está pues obviamente influenciado por los roles de género que siguen predominando, ¿no? Que siguen diciendo, pues el hombre proveedor, pero hay muchos hombres que malinterpretan el ser proveedor, ¿no? El hecho de ser proveedor, algunos lo interpretan como, ya no me voy a involucrar con mis hijos, porque pues eso es de una mujer, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos comentando, ¿no? Que es bueno tener este espacio de introspección propia y decir, ok, a ver, soy proveedor, pero eso no quiere decir que no me involucre como en la crianza, ¿no? Es como un tema complementario, es como decir, pues, ¿qué tiene de malo, no? Que yo también me involucre, que yo también esté presente, que yo también acompañe a mis hijos, que yo también les dé como esta seguridad emocional, pero sí sigue habiendo eso, pues. Pero sí hay hombres, y la verdad es que me parece increíble que ya quieran ejercer su paternidad
y ya se involucran en todo esto sin prejuicios, ¿no? Es decir, yo también limpio, yo también cocino, yo también los llevo a la escuela, yo también aquí. Todo, como tú mencionas, ¿no? 50-50. Compartido. Sí, compartido, exacto. Adelante. Sí, creo que estamos evolucionando en ese sentido. Sigue siendo carga mental de la mujer estos roles. Sí. El limpiar la casa, el cuidar a los hijos, aunque se involucren los padres, aunque se involucren los hombres, sigue generando una carga mental hacia las mujeres. Sí. Porque a tu esposa tienes que decir que van a cocinar, ¿cierto? Porque no sale de él. Sí, sí, sí. Que si voy a la reunión del niño, tú le tienes que recordar cuándo es la reunión del niño. Todavía falta mucho. ¿No? Exacto. Sí. Sí, exacto. Es que si se sigue cayendo en esto de maternar a los esposos. Y es como, no eres mi esposo, eres un hijo más. Y es como, no puede ser así. Porque imagínate el estrés, ¿no? Decir, tengo que cuidar a mis hijos y luego a ti. Y luego tengo que hacer funcionar la casa. Es como... Sí, qué hacer. Y eso. Sí, es muy, muy cansado. Y por eso, sí es muy frecuente que lo veamos, esos casos. Sí, sí. Sí, sí pasa, la verdad. Sí, totalmente. Pero pues sí es bueno, ¿no? Que se vayan involucrando cada vez más. Aunque sí, 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 sí. Porque a lo mejor ni siquiera lo notaban. Sí, ¿no? Sí, sí. O incluso a veces da risa, ¿no? Pero los mismos hijos los enseñan a los papás. Le dicen, no, papá, así no. Se hace así, mi mamá ya me enseñó. O sea, hasta el niño le enseña, pero sí, pues así es esto. Es que también, digámoslo así, que socialmente nos estamos adaptando a algo diferente. Ahí se acaba de dar con el punto clave. El hacer maridos que compartan más es porque tienen de mamás que les enseñaron a hacer las cosas. Ah, sí. Sí. Entonces, si a ti te enseñaron a que laves loza, que laves el baño, que esto del tipo, cuando llegas a tener tu propia familia, ¿se te hace algo? Sí, claro, normal, funcional. Sí, sí, es verdad, o sea, es lo que mencionamos, ¿no? Que la importancia de criar sin prejuicios a los hijos y sin tanto de rol de género, ¿no? Porque si lo vemos, o sea, si vemos ya adolescentes muy responsables también, ¿no? No todo es malo, sino que también vemos adolescentes muy, muy responsables que dicen, no, pues en mi casa ya me enseñaron a lavar, a atender mi cuarto, a hacer mis responsabilidades, a ganarme las cosas, ¿no? Entonces, sí, llegan a ser adultos pues muy funcionales, la verdad. Entonces, pues es muy, ¿no? Que ya tengamos este tipo de perspectiva diferente. Y bueno, el impacto de la salud mental y emocional de estos roles de género en las mujeres es que pues hay una constante presión. Yo sé que aquí más de una mujer ha sentido mucha presión social por hacer algo, ¿no? Ya sea es que ya tienes edad suficiente para casarte, ya tienes edad suficiente para tener hijos, ya deberías de tener esto, ya deberías de tener tu caso, ya deberías de tener esto. Pero pues, ¿qué decimos? Es que, ¿por qué tiene que ser así, no? Socialmente, pues las cosas no están muy bien, ¿no? Actualmente en el país, para empezar, ¿no? Muchísima violencia, hay muchísima inseguridad y ya como que estas presiones dices tú, bueno, pues ¿cómo, no? ¿Cómo lo voy a hacer? Es que la verdad, ahorita está imposible casi comprar una casa, ¿no? O que te alcance el sueldo para todo, es como, ¿cómo? Y los impuestos muy altos, la desigualdad, la inseguridad. Entonces, por eso hablamos mucho de esto, ¿no? ¿Cómo se puede vivir sin ansiedad, sin depresión, sin estrés, cuando la cuestión social está pues muy deteriorada, está en muy mal estado? Difícilmente, ¿no? Difícilmente hay un sector social que realmente vive pues bien, viven con privilegios. Entonces, pues es muy difícil, ¿no? Pero actualmente, pues sí, las mujeres sí seguimos sintiendo como cierto tipo de presión para hacer las cosas, ¿no? Y aquí como mencionaban, ¿no? Por ejemplo, la complejidad de una familia comienza desde el embarazo, ¿no? El cómo vives tu embarazo y desde el momento que lo tienes, pues ya cambia tu vida y la de tu pareja.
pero también poco se habla, por ejemplo, de la depresión postparto. Cómo cambia tu cuerpo, cómo cambia tu mente, cómo cambia todo. Y aparte sigue existiendo esta presión, ¿no? Nunca se termina la presión social de decir, bueno, yo tengo hijos y me siguen criticando, ¿no? Ahora critican el cómo ejerzo la maternidad, o cómo estoy educando a mis hijos, o cómo tengo mi relación de pareja. Entonces, constantemente estamos como con estos prejuicios, estamos expuestos. Y eso también pues tiene un gran impacto a nivel mental. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre los desafíos actuales que hay en relación a la sexualidad actualmente. El primer desafío actual, pues podemos decir que es la educación sexual integral. No sé si alguien recuerda, ya habíamos hablado del término, pero pues se refiere a esa educación sexual, pero que enfoque pues varias perspectivas, ¿no? El aspecto psicológico, el aspecto médico, el aspecto social. No nada más decir, ay, pues es algo biológico ya, ¿no? Porque recordemos, tiene muchísima connotación psicológica la sexualidad, porque hablamos de los vínculos, hablamos de relaciones sanas, hablamos de reproducción, hablamos de el querer tener hijos, el no querer tener hijos, hablamos del aborto, que sigue siendo un tema bastante polémico y lleno de moralidad, ¿no? Que pues realmente, pues yo sé que cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus creencias religiosas y es respetable, pero aquí lo que hay que atender que es, pues los problemas reales, ¿verdad? Los problemas reales, es lo que hay que atender. Porque nos guste aceptar o no, pues eso existe y va a seguir existiendo. Y qué mejor que hacerlo de una manera, pues ética, ¿no? Ética y científica y con seguridad, en lugar de irnos, pues por juzgar o por muchas creencias, religiosas y decir, ok, pues esto inaceptable, ¿no? Que se mueran todos. Entonces, pues no podemos estar así con ese pensamiento. Entonces, el desafío en cuanto a la educación sexual integral, pues viene siendo que en muchos lugares, pues sigue siendo muy, como les digo, muy moralista, muy de juzgar a las personas, muy limitada o muy inexistente. Aquí en Nayarit, pues seguimos teniendo ese problema, ¿no? En muchas comunidades no aceptan o seguimos viendo pues estos temas, ¿no? Que decimos, ¿hasta qué límite son usos y costumbres y hasta qué límite es violencia, ¿no? O esto ya no está bien, la verdad. O sea, ¿hasta qué punto tenemos que respetar esto? O siguen siendo niñas mucho víctima de tráfico. Por ejemplo, hay comunidades en Oaxaca que todavía venden niñas, ¿no? Todavía se las venden a personas con dinero para que sean sus esposas. Y dices, ¿cómo es posible que siga pasando eso? En pleno 2025, ¿no? O ahorita en la actualidad. Pero así pasa. Entonces, es un reto muy grande que se implemente la educación sexual integral. Las consecuencias de no tener una educación sexual integral, pues viene siendo la distorsión de las expectativas que se tiene sobre el sexo, la exposición de los menores, como ya lo hemos mencionado, y esto está ligado pues al ciberacoso, y eso se refiere a que, por ejemplo, ahorita con el alcance del internet, pues cualquier persona que, digámoslo así, no tenga creencias muy saludables o muy buenas, puede esparcir mucha desinformación o incluso ejercer la violencia sobre otras personas, ¿no? Por medio de mensajes, de llamadas, prácticamente el acoso o la difusión de contenido sexual, que volvemos a lo mismo, sin consentimiento, ¿no? Entonces esto es lo que pasa. Y pues la necesidad que existe de la educación sexual integral es la de promover una educación sexual basada en evidencia científica, respeto y diversidad, ¿sí? A eso me refería con el tema, por ejemplo, del aborto, que muchas personas dicen, no, es que Cristo no está de acuerdo. Digo, sí, pero esa es tu creencia, ¿no? Es tu religión. Eso no atiende un problema real, ¿no? El problema real es ¿Qué se tiene que hacer? Que desde la ciencia y el respeto y cuidando la integridad de las personas, ¿qué vamos a hacer para solucionar este problema? Desde la ciencia, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer principalmente.
Y ahora pues el otro desafío actual pues es la sexualidad en la era digital. El desafío pues viene siendo el acceso fácil a contenidos sexuales como el sexting, pornografía y redes sociales sin una adecuada educación, que es lo que mencionábamos, ¿no? Que ven videos sobre el tema de personas que realmente no tienen la preparación ni tienen la, ¿cómo se les puede decir? La autorización para poder dar este tipo de temas. Generalmente son influencers o son creadores de contenido que pues sí tienen muy sesgada esa información, ¿no? Un ejemplo creo que muy evidente puede ser el Temach. No sé si alguien de aquí ubica el Temach. Digo, ok, o sea, es libre dar su opinión porque todo el mundo puede dar su opinión, pero ¿hasta qué punto tu opinión va a influir tanto a las personas, no? Y con una desinformación o diciendo, es que a mí me pasó así. Entonces dices, pero ¿cómo te atreves a generalizar y decir que siempre va a ser así? Pues por eso, por una experiencia tuya, ¿no? Que sería muy diferente si lo hiciera con esa responsabilidad de que dijera, a ver, voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Esto no quiere decir que sea igual para ti, es mi experiencia y se acabó. Tú piensa, tú tienes tu libertad de tener tu criterio y pensar e informarte. Pero ellos lo hacen con esa seguridad que dicen, no, es que esto es así. Y dices, pues, ¿cómo? Y también hay mujeres creadoras de contenido que hacen ese tipo de videos, ¿no? O sea, se sigue fomentando mucho los roles de género muy tóxicos, la desinformación. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando sus niños o sus adolescentes ven ese tipo de contenido, ¿no? Y está asociado pues a todo esto del sexting, la pornografía. Por ejemplo, ahorita hay mucho OnlyFans, de que muchas niñas o niños ya traen esa idea, ¿no? Que dicen, ay, no, yo voy a abrir un OnlyFans. Y dices, órale, ¿no? ¿Cómo? Pero no tienen ese criterio para poder medir riesgos, ¿no? Que es a lo que mencionamos. ¿En quién va a caer esas fotos, no? O cómo le vas a dar difusión o cómo, ¿no? O estás consciente de lo que estás haciendo, o sea, muchas cosas, ¿no? Y lo vemos porque pues está propiciado por los influencers, por los mismos artistas, gente que escuchan, a quien ellos ven pues como un tipo de modelo a seguir o como una tipo de autoridad moral, lo podríamos decir. Entonces se dejan llevar mucho por esto. Y esas son las consecuencias, que hay una distorsión de las expectativas sobre el sexo, casos de abuso sexual, pues es muy fácil ya con toda esta difusión de contenidos íntimo, es muy fácil que caigan en víctimas de abuso sexual. Como aquí la compañera que mencionaba lo del Roblox, que ahorita hay muchos pedófilos que se meten ahí o traficantes de menores que los engañan y los citan y pues van. Y muchas veces, pues los papás ni enterados, ¿verdad? Dices, oye, qué mal, qué pena. O sea, ni siquiera enterados que juegan Roblox o que están ahí, o con quién hablan, con quién se comunican. Entonces, eso es muy, muy triste. Y también actualmente con la inteligencia artificial, pues vemos que se le ha dado un mal uso. Por ejemplo, cuando recién empezaron a crear imágenes de inteligencia artificial, empezaron a replicar imágenes de mujeres famosas o conocidas, pero desnudas, ¿no? Como muy pornográficas. Y digo, pues, o sea, ¿cómo es posible que lo usen para eso? O sea, qué mal estamos, ¿no? Pero los siguen haciendo eso. Entonces, ya como que también caemos en esa situación de decir, es que hasta qué punto la inteligencia artificial nos puede dañar de esta forma, ¿no? O qué se puede hacer en este caso. Porque al final, digamos, es una imagen, sí, es ficticia, pero es tu cara, es tu identidad, es algo que van a relacionar contigo, ¿no? Y puedes caer en esto del acoso, puedes caer en esto de depresión, ansiedad. Hay muchas personas que han llegado a suicidarse por temas de este tipo, por el ciberacoso, por temas de que se les difundió material sexual sin consentimiento y pues de verdad que entran en crisis muy grandes y que acaban en un suicidio, ¿no? Y es muy triste y por eso hay que poner mucha atención en este tipo de casos. Y pues la necesidad de prestar atención a la sexualidad en la era digital, pues es la de educar con el uso responsable del Internet,
de la inteligencia artificial, conocer que hay límites, que tiene que haber un respeto, que hay cuestiones legales, la privacidad, el consentimiento, y pues más que nada eso, ¿no? Que ustedes como docentes promuevan una cultura del consentimiento y de la, respeto, ¿no? Entre sus alumnos, de decir, ok, pues está bien que, no sé, platiques con una persona que te gusta por mensaje, pero no la acoses, porque el acoso, eso ya no está bien. Eso es algo que ya está rebasando los límites de la persona, ¿no? Y ahorita hay muchos adolescentes que también caen en eso. Es como decir, ay, pues voy a hostigar a esta persona, ¿no? Para que me haga caso. O le voy a mandar fotos sin su consentimiento. Y pues ahí dices, pues no, ¿verdad? Eso ya es acoso. Eso ya no está bien. Porque no hay consentimiento. El tercer desafío actual, pues es la salud mental relacionada con la salud sexual. El desafío, pues, es que la sexualidad sigue siendo un tema, pues, tabú. A muchas personas les sigue generando, pues, sentimientos algo negativos, desadaptativos, como lo puede ser la vergüenza, ansiedad, culpa. También porque hay una falta de acceso equitativo a servicios de salud. O sea, actualmente, pues, los servicios de salud pues no son muy buenos, pero pues principalmente porque pues el gobierno o no hay programas que apoyen mucho esto como de la salud sexual. Hay falta de atención médica, falta de un aborto seguro, hay falta de tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual. Entonces hay muchos problemas, ¿no? Que aquí se pueden llegar a juntar relacionados a la salud sexual y mental. Las consecuencias, pues es que hay problemas, pues a veces de autoconfianza, hay disfunciones sexuales, también muchas personas que sufren algún tipo de trastorno sexual, pues se aíslan mucho, no reciben ayuda, no reciben tratamiento, ni médico ni psicológico, ¿no? Porque hay mucho tabú, volvemos a lo mismo, mucho tabú, mucho miedo, mucha culpa, y pues no asisten con especialistas. Y eso pues lo lleva a tener una represión muy grande de su sexualidad y pues simplemente pues no disfrutar esta parte, ¿no? Hasta llegar a desarrollar pues otro tipo de trastornos. O también ejercen mucho pues la violencia sexual en otras personas. Porque digámoslo así, si yo me siento con la represión de vivir mi sexualidad, es muy probable que quieras atacar a otra persona, ¿no? Cuando tengas ¿cómo se puede decir? La oportunidad. Y esto pasa principalmente también con personas que volvemos como al tema de lo neurológico, cuando crecieron con traumas o con mucha violencia, si lo ligan mucho como esta privación de su propia sexualidad, al momento que tienen relaciones sexuales, pues sí pueden ser más violentas o sí pueden ser más, sí, pues más del tipo, ¿no? O que sean adictas a la pornografía, eso es lo que pasa. Pues hay riesgos para la salud también, hay mucha mortalidad materna cuando se hace un aborto de manera no segura. Hay una vulnerabilización de derechos sexuales y reproductivos porque volvemos a lo mismo, ¿no? Actualmente ya se puede decidir mucho si tú quieres tener hijos, cuántos hijos vas a tener, si quieres o no quieres tener hijos y todo ese tipo de cosas, ¿no? La necesidad actual pues es de fomentar una visión positiva y saludable de la sexualidad como parte del bienestar integral y pues garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual reproductivo, ¿sí? A eso se refiere esto. Que no nada más es como la parte de pues tengo un tratamiento médico o tengo anticonceptivo, sino que también importa mucho la cuestión psicológica, ¿no? El cómo estoy llevando todos estos procesos. Y ya, sería todo por esta sesión. Hasta aquí llegaría. No sé si quieren que le regrese alguna diapositiva, que quieran hacer apuntes. La última. ¿La última? Ok.
Bueno, ahora sí me gustaría dar como un espacio para preguntas, comentarios que tengan sobre el tema o algo, alguna experiencia que les gustaría compartir. ¿Me puede hacer favor de repetir las diapositivas de un inicio? Buenos días. Buenos días. Yo considero que, bueno, algo que yo puedo rescatar de toda la plática es sobre la importancia de los límites. ¿Qué voy con los límites? Yo trabajo en secundaria. Ok. Es una etapa escolar muy complicada porque he tenido la oportunidad de trabajar en preescolar, primaria, y pues ya uno va a, no compara, pero sí uno ve las diferencias, ¿no? Y aparte de esto, sumándole, yo trabajo en la costa. Ok. Así es que es un ambiente todavía más, no complicados, pero sí un poquito más de atención. ¿A qué voy con esto? No digo que la educación sexual nos atañe más en secundaria, pero sí está mucho más latente. ¿Por qué? Porque a lo mejor en primaria los niños ya empiezan a comunicarse sobre o a ver o a cachar los dobles sentidos, ¿no? O sea, a final de cuentas eso es entender también como docentes que el punto número uno, no vamos a cubrir ni a rescatar lo que los padres de familia no hacen, para empezar. O sea, eso lo debemos tener bien claro. Sí. Pero sí que nuestra parte o a nosotros nos corresponde, pues, orientar a los muchachos hasta donde nuestras posibilidades nos permiten. Y en secundaria, por ejemplo, ya se topa uno con estos encuentros. ¿En qué o a qué me refiero? Tuvimos una situación en secundaria de una muchacha que, o sea, se convirtió en asunto escolar porque llegó hasta la escuela. Sí. Una muchachita que por alguna situación, de repente fue la familiar o tutora a darla de baja. Nosotros como escuela, pues bien, deserción escolar, ¿qué está pasando? Hay que ver de qué manera podemos evitar para que la muchacha regrese a la escuela. Una chica ya de tercer grado de secundaria. Resulta que, como contexto familiar, la muchacha, o la alumna, no tenía una figura materna. Su mamá desde pequeñita se la dejó a su papá y se fue. Sí. El papá es salud. Por alguna situación pues de supervivencia y demás, en el contexto en el que ellos viven, tienen mucho la posibilidad de irse a trabajar el tabaco y ese tipo de cosas a los Estados Unidos. Entonces su papá se va y se la deja como que en resguardo a su tía. Su tía era como que la tutora. Sí. Pero en una situación, nosotros nos acercamos con la tía y ella pues decía, no, pues es que por situaciones personales y no la sacábamos de situaciones personales. Afortunadamente, mi forma como de ser con los muchachos me permite como que desarrollar muy buenos vínculos de confianza, en donde a veces nosotros conocemos más sobre lo que los mismos muchachos están viviendo que los mismos padres o tutores. En este caso, se acerca la muchacha conmigo, o sea, de manera digital, ¿no? De que, hola maestro, mire, convence a mi tía, pues es que puedo darme de baja y no la deje, dígale a la directora. Y yo sí le dije, a ver, yo para poder apoyarte desde la manera escolar necesito saber qué es lo que pasó, por qué tu tía te quiere dar de baja. Sí, claro. Resulta que la muchacha pues traía un noviecillo y se le hizo fácil meterlo a su casa en la madrugada ya que todos estaban dormidos. Entonces la muchacha lo metió a su casa y la muchacha, pues la tía los cachó en pleno apogeo, ¿no? La tía ya molesta, pues va, y resulta que ya como que investigando, pues se acerca conmigo muy molesta, porque yo no tengo filtros con los muchachos, o sea, y más con los de tercero, porque a mí me sorprende mucho que a veces las mismas niñas no conocen su cuerpo. Les digo, o sea, un tema tan básico como que, pues es que yo pensé que la orina y el periodo salían por el mismo orificio, a ese grado las niñas, ¿no? Entonces uno como que tiene que pausar un poquito su clase y resolverles las dudas, ese tipo de dudas a los muchachos. ¿Por qué lo hago? Porque en ese caso en particular yo aprendí que la muchacha tenía claro de cómo protegerse. ¿Me explico por qué? Porque tenemos la clínica a 2 cuadras, pero yo soy el que va a la clínica a pedir las cajas de preservativos porque los muchachos me los piden a mí, no a la enfermera. ¿Me explico? Llega la tía muy molesta porque se enteró que yo le daba los preservativos a la muchacha. Y le dije, señora, le dije, ¿usted en qué momento se acerca? A final de cuentas lo iba a hacer.
Le dije, ¿desde cuándo empezó su sobrina a tener una vida sexual activa? No, pues apenas que la caché. Falso, su sobrina tiene 2 años teniendo relaciones con este chico. Y usted no se hubiera enterado si no la hubiera encontrado en la situación. Claro. Entonces, es importante, o sea, a mí este tema, este curso sí me llamó mucho la atención por esa parte, porque a veces nosotros como maestros queremos juzgar a los alumnos como padres. Yo ahorita escuchaba muchos testimonios y lo comentaba con ellos, es que estos maestros son papás, ya tienen hijos, Sí, porque quieren abordarlo todo desde el no, 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 no. ¿Y por qué vuelvo a la importancia de los límites? Nuestros tiempos no son los mismos que los tiempos de nuestros alumnos. Y la mayoría de su convivencia, incluso usted lo comentó, es en redes sociales. sí, sí. No le puedo yo quitar al muchacho su teléfono porque literalmente le estoy truncando su vida social. Sí, sí, Y sí. es un medio de, pues, de socialización y es parte importante del desarrollo personal, el socializar y comunicarte. Claro. No tan lejos, yo todavía agarro un teléfono, no la llamada, y mis alumnos me dicen, profe, ¿quién habla por teléfono ahorita? Todos Sí, por WhatsApp o por Insta. sí, sí. Entonces nosotros como maestros, siento que en este curso lo que tenemos que venir a hacer es abrir nuestra mente de qué es lo que tengo que cambiar o adaptar. O sea, no la educación solamente es planeación y trámites administrativos que ya nos tienen hasta acá. O sea, también es entender cuál es el contexto de mis alumnos, no tan Sí, lejos una mala exacto. palabra. O sea, yo no les puedo sacar el chinga tu esto ni vete a la no sé qué. Es cultural. Lo dicen enfrente de su mamá. A lo Sí, mejor yo ya en mi desarrollo sé que no lo puedo decir enfrente de mi mamá por un respeto, pero ellos están en un desarrollo intelectual y de aprendizaje en donde a nosotros nos corresponde no decirles, no lo digas, sino de que este no es el lugar ni el momento para decirlo. sí. ¿Por qué? Porque yo soy tu autoridad educativa en este momento. Con tus amigos exprésate como quieras y de la puerta de la escuela hacia allá. Entonces, eso es lo que me corresponde a mí como maestro. Ujú, Orientar a mis alumnos en qué momento que sí y qué no, en todos los aspectos. ujú. Y le digo, este curso sí me llamó mucho la atención porque a todos nos atañe. Ahorita que leía una diapositiva, le digo, o sea, en bibliografías generales decimos, sí, a lo mejor de los 13 a los 15 años, el desarrollo está de esta manera, así, 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 y de los 17 a los 19 hay como que más violencia, y actualmente son más violentos los niños de 13 a 15 que incluso Sí, los de 17 a 19. O sí, sea, sí, les digo, sí. las mismas generaciones, los mismos alumnos van cambiando conforme va pasando el tiempo. Y es en eso en lo que nos tenemos que educar como maestros. Y Exacto. tener siempre bien claro hasta dónde tengo ya las cosas, porque ahorita todo está en contra del maestro, aparte. Si yo respiro, ya es culpa del maestro. Si el niño se Sí. cae, es que dónde está el maestro. Entonces, nosotros debemos de tener bien claro hasta dónde y tener un argumento válido para yo protegerme con el padre de familia, porque ahorita ya el padre de familia no nos respeta. Sí, no. Entonces, necesitamos nosotros tener bien claro que siempre, así sea el menor o el más, por así decirlo, que no lo consideramos importante, el consejo que se les puede dar a un alumno, el respaldo para poderme, vaya, validar con el padre de familia, porque al final de cuentas, todo lo que el niño arrastra es algo que trae de casa Claro. y que afortunado o desafortunadamente yo no puedo hacer nada por eso. Pero lo que yo pueda aportar y orientar, pues que sea de producto para mis alumnos, ¿no? Independientemente de lo que aprenda o no aprenda en casa, pero sí ayudarlos a que ellos conozcan la diferencia de dónde sí, dónde no, que sí, que no, y cuándo sí y cuándo no. Claro. Sí. Regresó la niña y le escuela. ¿Mande? No, no regresó la niña para hacer. Bueno, volviendo a esto, la tía como ya había, literalmente era una sobreprotección porque mientras más le conocía de que hablaba con alguien, le quitaba el teléfono, que salía y se veía con un chamaco, la encerraba, o sea, ya era No. demasiado la tía, y como Sí. ella al final de cuentas no era la mamá directa, lo que hizo fue hablarle al papá y el papá le dijo, mándamelo. Entonces la niña estaba a 3 meses de terminar la secundaria, que es lo que nosotros hicimos, darle cuadernillo de seguimiento, tratarla así como que a distancia, un teléfono que controlaba a su papá, o sea, ni siquiera ella, y ella nada más estuvo mandando evidencias de manera de poder sacar su certificado de secundaria. Pero digo, o sea, qué padre sería que no se pudiera llegar a esos extremos
Si Claro. los papás lograran entender o Sí. lograran empatizar con sus hijos. Sí, Y sí. decirles a ti, mira, la neta, yo sé que lo vas a hacer. Sí, Pero claro. qué mejor que estés informado Ujú. de lo que puede. O sea, ahorita a estas alturas, el embarazo es lo menos de lo que te tienes que preocupar. Y es por lo que todas las chiquillas se preocupan por la embarazarse. Y desafortunadamente pues, salen embarazadas. Sí. Tengo 5 años en secundaria y en esos 5 años, tercer grado, al menos sale una embarazada de la secundaria. O ya con bebé. ¿Me explico? O sea, siguen saliendo embarazadas. Sí, Entonces, sí, sí, sí. pues es importante que nosotros, primero, hablábamos de los vínculos de confianza. Esos vínculos de confianza nosotros como maestros los tenemos que desarrollar con nuestros alumnos. Porque no es así de que, mira, yo soy tu maestro, tenme confianza. No. Ujú. Investiga que si le gusta lo coreano, léete coreano para que tenga Claro. un tema de conversación con los muchachos. Sí, Que sí, sepan sí. con de que coperos, le escúchate 2 o 3 canciones que cooperas y platica con tus hermanos, de manera de que te enroles en lo que a ellos les guste para Sí. desarrollar ese puente de confianza y puedas detectar todo lo que usted nos comentó acá. Porque Sí, de sí. otro modo, por más que los tengas enfrente, no tenemos la capacidad de detectarlo porque Sí, no no. empatizamos con nuestros alumnos. Sí, claro. Entonces creo que sí hay varias cositas que podamos rescatar, pero claro, también nosotros teniendo bien claro el contexto en el que estamos, Ujú. para poder saber los alcances que nuestros alumnos pueden tener. Sí, claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Albert, Albert. Muchas gracias, tu gran participación es muy enriquecedora, de verdad. Tienes mucha razón, o sea, depende mucho el contexto, el tipo de alumnos, el tipo de necesidades, y así como tú lo mencionas, ¿no? Es muy padre que se involucren con sus alumnos, pero de esta forma genuina y natural, ¿no? Como, como decir, como muy falso, ¿no? Ay, confía en mí. Porque de alguna forma te siguen viendo como una autoridad. Entonces, me dio mucha risa o me parece gracioso lo que dices, ¿no? Que hay papás que quieren como luego, ¿no? Maternar o paternar a los alumnos, pero igual también los alumnos te pueden percibir como su papá o su mamá, similar, decir, ay, no, pues si mi mamá me regaña, también me va a regañar el maestro. Es no, y obvio, si aparte le de que a digo, veces ¿no? no sabemos a qué grado sea la situación que ellos están viviendo en casa, que la escuela es su espacio seguro. Sí, claro. Y todavía nosotros como maestros hacérselo más pesado, y luego todavía en Sí, secundaria que ven no solamente un maestro, o sea, nos tratan con 8, 10 maestros, sí, y todavía claro. hacerles más carga, yo siento que ahí es donde sí tenemos que empatizar un poquito más con Sí, ellos. claro. Y si te das cuenta, pues todo lo de los prejuicios sigue habiendo muchos de los padres con estos temas, ¿no? De la sexualidad, como mencionas, pues ¿cómo es posible que va a sacar a su hija de la secundaria por algo así, ¿no? Dices, pues es algo natural, normal. Quizás te molesta porque es tu hija y es pequeña todavía, no es como que tenga 30 años ya, ¿no? Sí, claro. Entonces dices, pues ¿cómo está afectando tanto el prejuicio aquí? Pero sí, sí. Adelante. Buenos días. Buenos días. Yo estoy concuerdo con el maestro porque, por ejemplo, yo aprendí que hay que establecer un límite entre las situaciones de crianza. Porque, por ejemplo, yo he entendido que no debo de meterme, no puedo cruzar la familia en términos de crianza. Porque Sí, claro. no voy a cambiar a la familia del niño. Sí, O no. sea, yo no puedo cambiar el entorno del niño de la parte familiar porque no me corresponde y porque no puedo hacerlo. Entonces, la dinámica que yo llevo con mis estudiantes es literal ganármelos a ellos para poder ganarme a los papás y mamás. En Claro. este caso es tener una buena confianza, una buena relación con los niños, un canal de confianza abierto en este caso, y ya después, entonces con los mismos niños, porque yo sé que todo lo que yo haga se lo van a decir a su familia. Sí, claro. Se lo van a platicar en casa y a mí me da muchísimo gusto porque señal de que tienen esa confianza en casa. Pero, por ejemplo, si pasa algo en casa, a mí me gustaría que fuera para atrás también. Sí, claro. Maestra, llegan, yo así me doy cuenta que mi niño no trae, como si no trae algo. Entonces, ¿qué pasó? O simplemente una dinámica rápido, y si él quiere su espacio o ella quiere su espacio, adelante, y solito se acerca. No es que en mi casa está pasando esto. Ah, ok, te escucho, mira, puedes platicarlo con alguien de confianza en casita, si no, yo platico con tu mamá, tu papi o alguien de confianza y vemos cómo te podemos ayudar, ¿no? Yo también en secundaria lo vi, me llevaba, a lo mejor por ser más joven, porque todos los maestros que ya tenían eran más grandes,
y a lo mejor al estar con alguien cerca más joven que entendiera un poquito más esa etapa o que no tuviera tanta la diferencia. Maestra, es que, luego, por ejemplo, decía un maestro, es que todas las niñas andan detrás de un niño, un muchachito. Dice, ay, llega, tienen un muchacho bueno que las trata bien, que es amable, que es respetuoso, y todas andan detrás del hermano. Dice, el que no es carrera, el que no trabaja, el que hace, y todas andan detrás de él. Entonces las niñas voltearon, ay, ¿no fulanito? Maestra, y yo, ¿por qué esta niña? ¿Por qué? Dice, aparte, se estaba bonito. Entonces digo, ¿por qué le gusta? Ajá. No, es que es muy divertido, tienes que reír, es que me escucha, es que me entiende, es que me dice, vamos a jugar, es que me lleva, es que... Entonces, la sacaba un poquito de esa rutina, Ujú. pues entre el relajo y todo, ¿no? Sí. Pero lo importante es que tenían la confianza de decirme y yo no las juzgaba porque yo sabía que en esa etapa empiezan a fijarse en los niños o las niñas. Sí. Y por ejemplo, a mí me pasó algo más en primaria que una alumna me dijo, esa niña me detestaba, me detestaba, porque habíamos tenido un cambio de maestro. Ellos iniciaron con un maestro y después entré yo. Entonces ella me dijo, es que yo quiero al maestro, yo lo que quiero, yo no quiero que me des clase. Y no trabajaba, me ponía el grupo en contra, así. ¿Por qué? Resulta que el maestro era más de, si no quieres hacer, lo hagas. Ah, Así. ok. No quieres trabajar, no lo hagas. No pasa nada. Así, y la dejaba. Ella estaba acostumbrada. Llego yo, le agarro la rienda, desde que aprendí que tienes que trabajar, vamos a hacer esto, y mira, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y prácticamente estaba. ¿Qué Claro. pasa con ella? La niña trae un problema de identidad. ¿Por qué? Ella se identifica, ella me hizo el comentario. Yo soy una niña, más bien soy un niño en el cuerpo de una niña. Ok. Soy un niño que quiere, o sea, soy una niña que quiere ser niño. Entonces, yo me hacía formar, los maestros tenían de que, dos filas, niñas y niños, niñas y niños, niñas y niños. Y las niñas se formaban en la fila de los niños. Y las niñas jugaban con los niños, la niña llegaba súper peinadita de que con moño y toda la cosa, entraba a la escuela y se arrancaba el moño y todo. O sea, cosas así, su forma de vestirse era un poquito más masculina. O sea, entonces la niña empezó como que a notar. Desde ahí yo hice mis adecuaciones, una sola fila. Sí, todos entramos en una sola fila, todos participamos, todos jugamos, niñas y niños. Entonces en mi salón empecé a explicar el lenguaje inclusivo. Lejos de ser niñez, o sea, en ese aspecto, darle la visibilidad o la oportunidad a niñas y niños. Entonces hasta ellos mismos me corregían y a ver, maestra, niños, o niños hay que hacer una fila. ¿Solo los niños, maestra? Perdón, niñas y niños hacemos una fila. Así. Entonces ellos se acostumbraron a que los nombraban los dos. Entonces los niños empezaron a trabajar en conjunto y a unirse como uno. Entonces empecé yo a trabajar más y más y más y más con el grupo. Entonces es algo que he implementado a raíz de ese momento con todos mis grupos que ha funcionado. Entonces yo ya no dejo ese espacio de que los niños en fútbol y las niñas se quedan sentaditas con las para los niños. O sea, en ese aspecto, yo creo que, y me he topado con muchos maestros que me han juzgado mucho por la manera en la que trabajo y trabajo con mis grupos, con mis niñas y mis niños, ¿sabes? Claro. Porque me llegan, por ejemplo, en secundaria, con las chicas, es que vimos un tema, o sea, obviamente de sexualidad, y las niñas pues siempre el periodo. Pero ellas nada más sabían que les llegaba el periodo y ya. O sea, me voy a manchar seguro y era todo lo que sabía. Claro. Entonces, desde explicar el ciclo, desde explicar, o sea, ¿qué puedes usar? ¿Cómo ocurrir quién recurrió en una emergencia? Y el hecho de que los niños se burlaran cuando estábamos hablando sobre eso. Sí, sí. O sea, era muy, pues, estresante en ese aspecto. Porque yo decía, es que me desespera porque se burlan, porque es algo que no podemos controlar. Es algo de lo que podemos aprender nada más y saber cómo hacer, de qué hacer en caso de, ¿sale?
pero sí es muy difícil uno como maestro estar en esa postura de que eres persona, o por ejemplo mujer, y también soy maestra. Porque Claro. me toca hablar desde la parte de la mujer, hablar sobre temas, por ejemplo, con los hombres. Entonces, el aparato reproductor masculino, o sea, todo ese tipo de cosas, yo tenía lo que explicar, yo tuve que salir de mi vergüenza, de Claro. mi mentalidad que yo traía de la educación que a mí me dieron, para poder yo explicar eso y poder enseñar a mis estudiantes. Claro. Porque es muy complicado, sobre todo en el aspecto de que yo tengo compañeros y compañeras que nunca han tocado ese tema y se brincan los proyectos. O sea, y digo, no pasa nada, yo también no hay problema. O sea, pero cuando hay una problemática en tu salón que lo requiere, o sea, el acoso, si ya hay violencia sexual, si hay violencia física, o sea, es o un abuso, incluso abuso. Yo creo que ya lo requiere y es bastante necesario, pero que tú no te permitas desde tu creencia salir un poquito de esa incomodidad y vergüenza. Yo creo que ahí ya no es, o sea, ya no estás haciendo lo que deberías estar haciendo, tu trabajo, ¿sale? Porque a fin de cuentas tendrías que ayudar a esa personita y estás problema que también afecta a ti, que te afecta a ti, porque Claro. tú la boca en el salón, problemón en el que nos metemos. Entonces yo desde otra parte creo que como maestra, mujer, persona, me he sentido muy juzgada siendo maestra al trabajar con esos temas. Y he batallado mucho para romper ese tabú. Claro. Desde mis alumnos, Sí. mi familia y mis compañeros y compañeras. Ujú. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Mis- Mitzi, quiero agradecerte mucho por tu participación y también felicitarte, de verdad, por las estrategias que has implementado y pues por tu gran empatía que tienes con tus alumnos, porque no cualquier persona de verdad genera ese nivel de empatía. El hecho de que hayas modificado toda tu estrategia para incluir a tu alumna, que posiblemente sea un caso de no binario, es excelente, de verdad. O sea, y eso está muy padre, ¿no? Que todo el grupo aprenda a respetarse y aprendan a trabajar en conjunto y no separarse como lo decimos, ¿no? De esto las niñas, acá los niños. Y cada quien sus rollos y cada quien sus problemas. Sino que qué padre, ¿no? Que tengan esa unión y esa forma de trabajar, de entenderse entre ellos mismos. Me parece excelente, de verdad, muchas felicidades. Y sí comprendo que te puedas sentir juzgada porque cada docente tiene su estilo, vaya, tiene su estilo de ser docente. Tiene su estilo de dar clases, de poner límites, de presentarse ante los alumnos. Hay maestros que son demasiado permisivos o son muy pasivos, ¿no? Son como de, no, yo no me meto, así como lo mencionas, ¿no? Que dices, ay, híjole, pues qué mal, pero yo no me meto. O mejor que hagan lo que quieran y que a mí no me den bronca, ¿no? Y hay maestros muy agresivos, que son muy imponentes, que invalidan mucho también, que dicen, a mí tus problemas no me importan y aquí nada más vienes y prestas atención y se acabó, ¿no? Y a la primer desorden, pues reporte y adiós. Y hay maestros pues más asertivos, ¿no? Como por ejemplo tú el estilo que manejas es como, a ver, te escucho, entiendo tus necesidades, vamos a ver cómo funcionamos, ¿no? Para que no haya tanto problema, porque es lo padre, ¿no? De ser un maestro que es, ¿cómo te puedo decir? Que integra todo en la educación. No nada más me quedo con que, pues yo doy la clase de matemáticas, español, geografía y ya. Sino que está bien padre, ¿no? Ser como aquí, como pues todos aquí, ustedes presentes que me han compartido sus experiencias, ¿no? Qué padre, la verdad, yo quiero felicitar a cada uno de los que ha compartido aquí sus experiencias, porque eso me da a mí una idea de que realmente sí se pueden seguir haciendo cambios, sí se pueden seguir trabajando, ¿no? Sí se puede seguir logrando cosas, porque ustedes mismos ya han intentado como tener otra perspectiva y atender las situaciones de otra manera. Entonces, está muy padre, de verdad. Y espero que les siga funcionando todos estos temas, más que nada, pues para que lo intenten, pues adecuar a las necesidades de sus grupos y de los niños. Porque pues sí, miren, todos los problemas que estamos aquí mencionando pues son reales, todos se dan. Y de repente puede que tengas un alumno así, ¿no? Puede que pasen 5 años todo tranquilo, pero de repente te va a aparecer un caso que dices, ay, pues aquí qué onda, ¿no? O cómo.
o esto nunca me había tocado verlo o manejarlo, pero ahora sí. Entonces, pues sí son cosas muy, muy complejas. Y como ya les mencionaba, ¿no? Desde la primera sesión, creo que la educación tradicional, pues ya se queda corta con los problemas actuales. Ya no, pues ya no, ya se te sale de las manos la situación o simplemente pues dices, no, es que esto ya, de verdad que no. Ocupas refuerzos, ocupas ayuda o necesitas. Y está muy padre, ¿no? Está muy padre que también entre profesionales, nos apoyemos. Porque si bien es cierto, ustedes trabajan a diario con niños, con adolescentes, pues ya casi para la universidad o mediano o tardío, ven problemas de conducta ahora sí que en el salón, ven otras cuestiones. Quizás desde mi perspectiva, pues es algo diferente, ¿no? Porque yo soy psicóloga, yo brindo terapia psicológica. Entonces, sí es verdad que los padres cuestan mucho y los padres tienen muchos prejuicios y es bien difícil, sí es cierto, es muy difícil tratar de hacerles ver que ellos influyen mucho en la situación. No es como lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que dicen, ay, arregla a mi hijo, ahí está. Él es el problema. Y dices, no. O sea, realmente el problema es usted, ¿no? Es usted. O usted está influyendo su comportamiento de esta manera. Entonces, es de algo diferente, pero al final se complementan estas dos, cuestiones, ¿no? La educación con la cuestión de la salud mental está súper, súper íntimamente ligado. Entonces, pues es bueno que ustedes tengan estas herramientas de verdad. Y si tienen la oportunidad de seguir en cursos, de seguir ¿cómo se puede decir? Experimentando este tipo de aprendizaje, pues síganlo haciendo, no lo suelten. Sí, yo sí se lo recomiendo mucho y van a ver que sí les va a ayudar bastante. Sí. Bueno, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Que levantó la mano. Ah, sí, no la vi, perdón. Es que no vi, a ver aquí. Ay, Ahí, aquí está. Hola, ¿sí me ve? Sí. Ay, no sé. ¿Quiere opinar alguien por aquí en línea? tu pantalla, Sí, bueno, a mí. bueno. Perdón. Hola, bonito día. Bonito día. Mi nombre es Magnolia Aguirre. Yo trabajo específicamente en el nivel de preescolar, soy maestra de educación especial en preescolar y refiriendo a esa parte como que sí nos hace, bueno, he escuchado de los maestros de secundaria, ¿verdad? Y creo que uno de participación de primaria, ¿no? Y yo quería hacer el comentario en preescolar, cómo nos también nosotros como maestros vemos los casos de niños específicos al momento de hacer las entrevistas o de que vemos que el niño tiene alguna dificultad o presenta algún problema o lo vemos triste o lo vemos, a veces yo es algo que les digo a mis compañeros, ¿no? Que a veces el lugar más seguro para los niños es el momento que están con nosotros, ¿verdad? Y yo en el momento de las entrevistas, cuando veo así niños que tienen una necesidad o que traen algo, o te ven, simplemente van y te abrazan y ya los tomas tú y empiezas a platicar con ellos, como también a veces las situaciones específicamente esas de, por ejemplo, del abuso del papá, la mamá, del golpe, del insulto, o sea, niños chiquititos que apenas van a cumplir 4 años, se dan cuenta y ya te lo expresan y ya te lo dicen y ya están, buscando una estrategia ellos mismos para poder defender a su mamá, ¿no? Entonces sí, me está gustando mucho y sí, la verdad es muy importante que sigamos en preparación mientras sigamos en servicio. Y dijera usted, pueden pasar años y 60 o 70 años y ya estemos jubilados y nuestro cerebro siga aprendiendo
para dar a conocer lo poco que podemos aprender, ¿no? O lo mucho más bien que podamos aprender a otras personas. Sí, muchas gracias por tu participación. Me alegra Muchas mucho que te esté sirviendo, que te esté agradando el gracias. curso y que lo puedas implementar también con tus alumnitos. Qué bueno. Sí, Muchas gracias. muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Ah, quisiera también nada más ya cerrar. He estado en toda la sesión a distancia, pero muy pendiente. Y también, de hecho, ahorita mi aporte iba, pertenezco actualmente al nivel de preescolar. Y, por Ujú. ejemplo, hoy en particular, la mayor parte de la sesión pareciera que estaba más relacionada o enfocada a los grados superiores de la educación básica. Sin embargo, en mi caso, lo que quería ahorita comentar, que es una situación, yo por ejemplo, todos los casos y ejemplos que han expuesto los compañeros, lo siento muy familiarizado. Hace muchos años trabajé un tiempo en secundaria y tal cual, ese es el retrato vivo de las situaciones que se pueden manejar. Pero ahorita que estoy en el nivel de preescolar, me pasa algo muy similar, con el pequeño detalle que no son meramente mis alumnos, sino, por ejemplo, los padres de familia los que están en esta situación, que al hablar de padres de familia, pues en un promedio de edad ya estamos hablando de veintitantos hasta 40, 50 años, que se supone pues ya somos adultos, ya estamos con mayor conocimiento, con mayores experiencias, y sin Sí, embargo, yo me he encontrado con muchísimas situaciones a lo largo de los años en que uno como padre de familia favorece muchas cosas en las que se incurre en la cuestión sexual, ya sea por acoso, por violencia, por abuso, simplemente por situaciones de agresiones de cualquier tipo. Y es sí, una situación en la que en lo personal mucho he tenido que incidir, pero de trabajar más con los padres, y en un sentido decía mi abuelito, te lo digo Juan para que lo oigas Pedro, porque era como decir, si uno se ahonda solamente a los pequeños, pues si están todo el tiempo con sus familias y son los que tienen ciertas prácticas, ciertas ideas, ciertos conocimientos que quizás no siempre son suficientes para cómo abordar las situaciones, pues son también ellos los que debemos de estar como que educando. Se escucha muy fuerte porque pues no soy yo la persona adecuada para tal acción, pero sí de estar también ayudando o tratando de proponer o de dar sugerencias. Obviamente todo sustentado en este tipo de espacios en los que en lo personal también siempre prefiero apoyarme, cursos, asesorías, libros o qué sé yo. Y en el caso de preescolar, no, por obvias razones, pues no se supondría que no se tendría por qué llegar a tanto como los casos que han expuesto ahorita los demás compañeros. Sin embargo, sí hay situaciones muy complejas también las que se pueden suscitar. En lo personal, por desgracia, he tenido varias experiencias fuertes que yo misma es como decir, en serio, en este niño de 3 años y medio, en este de 4, en este de 5, que pues por desgracia de pronto solo reproducen o son la viva imagen de lo que pueden tener al alcance en la familia o en el contexto inmediato. Entonces, de manera muy particular, obviamente me súper interesa y me ha gustado mucho cómo se ha manejado todas estas sesiones de manera tan precisa, y, y no lo he tomado como un... Me ha gustado mucho pues la manera que se ha dado la información, y es difícil no estarla relacionando conforme la van compartiendo con situaciones, con ejemplos o con cosas que uno mismo ya va pasando. Agradezco en lo personal el espacio y las orientaciones hacia nosotros, y pues nada, muchas gracias y felicidades también. muchas gracias por tu participación, Yadnari. De verdad, tienes mucha razón.
Por desgracia, en el nivel de preescolar sí pasan también muchas situaciones muy fuertes, generalmente relacionadas a la violencia, ¿no? Al tipo de violencia física y sexual. Es muy triste y sobre todo porque como son tan chiquitos, pequeñitos, pues no tienen conciencia plena realmente, ¿no? De la situación, entonces es muy difícil también abordar esta situación porque pues no es como que puedas platicar plenamente con el niño sobre la situación o algo y que tenga el consentimiento de, pues no sé, autorizar algún tipo de denuncia, sino que es más como el convencer a los padres de que eso está mal, ¿no? O hacerles ver, porque hay muchos casos donde pues las madres están negadas, ¿no? Están muy negadas o muy cegadas como a la realidad y no quieren admitir que pues su hijo o hija tiene señales claras de abuso. Entonces es muy difícil como que quieran llevar como una denuncia, porque pues estos casos ya se salen de las manos, ¿no? Como aquí lo habían comentado en el grupo, hay que también saber hasta qué nivel es nuestro límite, ¿no? Nosotros Sí, podemos orientar a los padres y hacerles ver que es un problema, pero pues también ellos tienen que poner de su parte en estos casos, pues para llevar una denuncia, ¿no? Proceder en esa parte legal. Pero sí, sí es y muy más, complejo. perdón, cuando las situaciones pueden estar generadas o derivadas dentro del mismo entorno familiar, ya ni siquiera Sí, irse uno claro. tan fuera de, entonces sí está Ujú, medio complicado porque a esa edad pues los niños sí son más dependientes de qué van aprendiendo o qué queremos que aprendan, mejor dicho. Entonces la escuela puede ayudar con la parte en cierto modo asertiva ujú. o donde te protejas tu integridad y demás, pero el otro contexto quizás no está muy convencido de llevar la misma línea y entonces también ahí se genera como que un choque tremendo en las criaturas cuando están en una Ujú. situación así. Muchas gracias. Sí, claro. Es muy delicado la situación realmente porque, pues te digo, como carecen como de la autoridad los niños como para decidir y decir, pues yo quiero denunciar formalmente, ¿no? O sea, no, está muy complicado. Es más trabajar con los padres. Por ejemplo, yo una vez tuve un caso, con unas compañeras, con una mamá. Una mamá tenía un niño con TDAH y ella llevó a consulta a su niño por TDAH. Pero realmente, pues ya en consulta, pues el niño expresó que bueno, el novio de la mamá abusaba de él. El niño tenía como unos 6 años. Entonces, sí fue como que muy alarmante y fue como que hablar directamente con la mamá, ¿no? Y decirle, oye, a ver, está pasando esto tu hijo, ¿no? Pero pues la mamá totalmente cegada, ¿no? Ella era como de, no, yo lo traigo por TDAH. Y es como, yo quiero que le trates el TDAH porque a mí me está dando problemas en la escuela y en la casa por esto. Entonces dices, wow, ¿no? ¿Cómo puedes ignorar esto, no? ¿Cómo puedes ignorar esta situación? Que claramente puede que sea más la situación de abuso que le esté afectando en la escuela o en la casa que el TDAH, no, no inventes, ¿no? Hasta te dan ganas como de darle una cachetada a la señora, pero obviamente por razones éticas, pues no, no lo hace. Pero pues sí es sorprendente cómo piensan los padres, de repente sí sacan mucho de onda, por eso es muy importante pues conocer nuestros límites. También nosotros como psicólogos, pues sí, obviamente la función de la psicoterapia es cambiar, es reestructurar el pensamiento para que haya un mejor comportamiento, pero a veces las personas se van con esa predisposición de que yo no quiero trabajar nada y yo no quiero comprometerme a llevar un proceso de reestructuración de pensamiento, es bien difícil. Sí, por eso, pues aquí lo ideal pues es denunciar, ¿no? Es denunciar, es llevar este proceso legal, pero pues no a todos los padres les entra la idea. Entonces sí es muy complicado. Pero sí, igual, qué bueno que tú prestas atención, pues, a estas señales y pues de alguna manera, pues, actuar, ¿no? Hacérselos ver y comentarles. Muchas Sí, gracias por tu sí, participación. discúlpeme otra vez. Ahí, maestra, yo le recomendaría Ajá. también para un tipo de detección, hay una obra de teatro para niños pequeños que se llaman Los Tres Toques.
¿verdad? Y Ok. en una es el toque bueno, el toque malo y el toque secreto. Y el toque secreto es donde habla sobre la sexualidad y el abuso, ¿verdad? Y esa obra de teatro está súper fantástica. Son unos muñequitos, con unos muñequitos lo puedes hacer y haga de cuenta que es una parte donde te das cuenta específicamente de cuándo el niño ha sido abusado o ha tratado de ser abusado, ¿no? En esa obra nosotros recuerdo una ocasión que una niña me decía, es que mi papá me dijo que se va a comer mi galletita. Y el Ok. hablarles específicamente de las partes del cuerpo, de cómo es el nombre de cada parte del cuerpo, yo creo que eso previene mucho más también el abuso en nuestros niños de preescolar. Muchas Sí, gracias. claro. Sí, gracias por la recomendación de la obra, por si alguien de Ajá. aquí Y y le está funciona. otro cuento también que se llama Ale, Ale. Ale, Ale, ¿puedo? Así se llama, Ok. Ale, Ale, ¿puedo? Y ese también habla específicamente de que te puedes tocar, qué partes sí puedes tocar y qué partes no puedes tocar, Ujú. ¿verdad? Bien, Sí, claro. gracias. Sí, de hecho, las actividades que vienen en el curso, hay unas así sobre el cuerpo, para que los niños aprendan a identificar partes de su cuerpo. Porque precisamente, como menciona la compañera, ¿no? Si los niños aprenden a nombrarlo con el nombre que es debido a su cuerpo, pues sí, es una estrategia para reducir abuso sexual, ¿no? O que sean vulnerables a este tipo de cosas. Porque no es lo mismo que digan, pues mi pene o mi vagina, mi galletita, ¿no? Dices, ¿qué es eso? Entonces es muy diferente. Sí, gracias por su participación. ¿Alguien más que guste agregar algo por aquí? Yo nada más, no sé, ¿verdad? Si Ujú. para el otro curso, cómo nosotros los maestros debemos de actuar ante estas situaciones, qué debemos de hacer, el protocolo, no sé, la bitácora. Ok. La próxima sesión vamos a tratar ciertos tipos de temas, de estrategias, de prevención, vamos a hablar sobre eso. Sí, porque pues es que como son temas muy extensos, para no saturarlos ustedes también, porque ya ven este tema, pues ya son que casi 4 horas, ¿no? De las 2 sesiones. Entonces, mejor me gusta irme como por partes para que quede más claro. Pero sí, la última sesión va a ser sobre estrategias y prevención. Sí. Ok, ¿alguien más le gustaría agregar algo? No. Bueno, entonces sería todo el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido, por estar aquí. La próxima sesión creo que va a ser virtual. ¿Sí? Entonces ya. Sería todo por este día.